Pues a ver, la historia del buen samaritano, que es, bueno, probablemente la lección sobre bondad y empatía más famosa de toda la humanidad, siempre hemos pensado que era una invención poética, algo concebido en un laboratorio moral, por así decirlo. Sí, claro, una metáfora perfecta y limpia. Exacto. Pero según los documentos que centran nuestra inmersión de hoy, resulta que esa historia nació del bochorno absoluto. De un hombre al que dejaron tirado en la calle, humillado por sus propios vecinos, y todo por culpa de un burro herido en el día equivocado. Es que es una forma radical de reescribir lo que creemos saber. Llevamos milenios asumiendo que las grandes parábolas eran abstracciones, ¿sabes? Ya, construcciones hechas en el vacío. Tal cual. Cuentos sobre semillas, viñedos o pastores diseñados puramente para transmitir una enseñanza teológica. Pero claro, al analizar las fuentes de este análisis profundo, ese entorno idealizado se desmorona por completo. Se cae a pedazos. Y para dar un poco de contexto, nos basamos en una colección fascinante de textos y transcripciones que se conocen como los relatos del guardián del Num. Que son una maravilla, por cierto. Son alucinantes. Básicamente proponen una premisa histórica que te vuela la cabeza. Las parábolas de Jesús de Nazaret no son fábulas teológicas, sino memorias literales. Sí, memorias de supervivencia. Eso es. Crónicas de traumas familiares y de intrigas políticas que pasaron de verdad en su entorno. El objetivo de hoy es desgranar cómo estos textos le quitan toda esa aura mística a las parábolas y les dan una humanidad tremenda. Es que nos obligan a rastrear estas historias en un mapa muy concreto. Pasamos por la meseta de Tiul en Egipto, por las calles de Alejandría y llegamos hasta los desiertos de Judea. Sitios donde la vida no era precisamente fácil. Para nada. Y lo que nos revelan es que la teología no bajó de las nubes, sino que se forjó en el barro, en el sudor y en una tensión sociopolítica diaria tremenda. Pues vamos a empezar por la imagen más clásica que tenemos todos en la cabeza, que es la agricultura. Fíjate que el sembrador siempre se ha pintado como algo bucólico, un campesino ahí, en armonía con la naturaleza. Bueno, pues la crónica que presentan estos relatos nos sitúa en un ambiente de ansiedad económica pura y dura. Nos hablan de un personaje, Ajarías. Un pariente de la familia, ¿no? Sí, un pariente que se establece como terrateniente en Egipto, en la meseta de Tiul. Y resulta que la famosísima parábola del sembrador no es un recurso literario sobre la receptividad del alma, sino un recuerdo casi cómico. Vamos, que era literal. Totalmente. Es el recuerdo de los primeros intentos de Ajarías por aprender a cultivar. Era un inmigrante adinerado que no tenía ni idea de campo. Iba lanzando semillas torpemente sobre las piedras, entre las zarzas, y fracasando una y otra vez ante toda su familia. O sea, una broma interna familiar sobre lo inútil que era un pariente, que con los signos se convierte en dogma religioso. Es que es fuertísimo. Ya ves, pero claro, la situación de Ajarías allí en Egipto escala muy rápido y deja de ser graciosa. Aquí los textos introducen un tema de extorsión institucional que da origen a otra historia clave, la parábola del trigo y la cizaña. Que esa tiene mucha tela. Muchísima. El trasfondo es un acto de sabotaje directo. Ajarías tenía una parra magnífica en su finca y el gobernador romano de Alejandría, Fabio Mételo, se encaprichó de ella. Y este Metelo era un político de los que tomaban lo que querían. Exacto. Exigió comprarla, pero Ajarías se negó en un acto de resistencia silenciosa. ¿Y cuál fue la respuesta del gobernador? Pues una respuesta mafiosa. Envió a sus funcionarios a esparcir cizaña, que es una mala hierba súper tóxica, por todos los campos de trigo de Ajarías. Claro, al leer eso, la reacción instintiva, que de hecho es la que tienen los hijos de Ajarías en el texto, es querer arrancar esa hierba al instante para salvar el cultivo. Sí, pero Ajarías los frena en seco. Les dice que esperen a la siega para no cargarse el trigo bueno junto con la cizaña. A ver, si pensamos en esto con una mentalidad moderna, esto es espionaje corporativo de manual. Totalmente. Es una defensa ante una OPA hostil. Tienes al Imperio Romano actuando como un monopolio depredador, intentando asfixiar a un productor local. Y Ajarías hace pura gestión de crisis. Juega a largo plazo, asume el daño colateral de ver su campo sucio, solo para salvar el activo principal. Y menos mal que tuvo esa sangre fría, porque la maquinaria romana no se paró ahí. Fabio Metelo tiró de la herramienta más letal que tenía el imperio: los impuestos. Madre mía, la ruina. Impuso unas tasas repentinas que eran imposibles de pagar. Y amenazó con confiscar las tierras y esclavizar a todos los trabajadores de Ajarías,
y a sus familias si no pagaban de inmediato. O sea, una sentencia de muerte social en toda regla. Ante una amenaza de esclavitud inminente, la verdad, ¿qué margen de maniobra te queda? Pues el margen de la desesperación absoluta. Y de ahí sale el origen histórico de una historia muy desconcertante del Nuevo Testamento, la del administrador astuto. Uy, esa siempre me ha parecido súper ambigua moralmente. Claro, porque parece que elogia a un empleado corrupto que estafa a su jefe para salvarse el pellejo. Pero los relatos cuentan que Mardoqueo, que era el administrador de José de Arimatea, vio que la esclavitud se les venía encima. ¿Y salió corriendo a ver a los deudores? Eso es. Empezó a perdonar deudas a un ritmo frenético. Les decía algo así como, si debes 100, tacha y pon 50. Pero no lo hacía por egoísmo. Estaba generando liquidez, ¿no? Liquidez inmediata y una red masiva de favores sociales. En el mundo antiguo, perdonar una deuda era crear una obligación de ayuda. Necesitaba reunir capital y aliados en tiempo récord para pagarle al gobernador romano y evitar las cadenas. Es una táctica de supervivencia brutal. Tan arriesgada que el propio José de Arimatea, que en teoría era el jefe estafado, acabó elogiando a Mardoqueo por salvarles la vida a todos. Exacto. Y esa presión asfixiante es un hilo conductor en los textos. Esa sensación de que el sistema te puede tragar. Y eso empujó a muchas comunidades a dejar tierras fértiles y sobrevivir en la marginalidad, en los desiertos. Lo cual nos lleva a la imagen del pastor. Históricamente siempre nos han vendido al pastor idílico con su ovejita blanca inmaculada al sol. Pues olvídate de esa imagen porque estos relatos la destrozan. El pastoreo que muestran es crudo, es violento y muy miserable. Conocemos a Moscóforo, un pastor con un rebaño que da pena verlo. Y aquí aparece la famosa oveja perdida. Sí, que tiene nombre. Se llama Campeona. Y no es un corderito tierno, es una oveja anciana, enferma, que va cojeando y es una carga. Su único protector es Fidel, Un perro guardián. pero un perro marginado y enclenque, que además sufre el maltrato de los otros perros del rebaño, unos perros de rancio abolengo liderados por uno que se llama Primes. Vamos, que hay una jerarquía súper cruel incluso entre los animales. Una copia de la sociedad humana. Y toda esta tensión acaba estallando en lo que llaman el Día del Fuego, Palo y Cuerda. Que es un episodio de violencia extrema. Unos pastores rivales, muertos de envidia porque a Moscóforo le iba medio bien, deciden quemar su dehesa de noche. ¡Qué salvajada! Un caos total de llamas y humo. Apalean a los perros, matan a las ovejas lentas, y Moscóforo tiene que huir desesperado hacia lo más profundo del desierto del Yome. Un entorno letal. Y en esa huida aterrorizada, Campeona, la oveja anciana, se pierde. Acaba mal herida bajo una roca esperando la muerte. Pero aquí el texto da un giro tremendo. Dice que a la oveja la salvan un ratón llamado Taimeo, que le lleva rocío, y un vencejo gruñón llamado Bocinera, que le cura la pata con barro. Sí, una escena muy peculiar. Espera, frena un momento la maquinaria. A ver, me estás hablando de rigor histórico, de impuestos romanos asfixiantes, de sicarios quemando rebaños. Y de repente me metes a un ratón con nombre propio y a un pájaro enfermero. O sea, me has roto el esquema. ¿Cómo encaja una película de animación infantil en este análisis histórico? Ya, es una reacción súper lógica, porque el cambio de tono es brutal. Pero el propio texto te da la clave, y es básico para entender la memoria humana. Estas historias se transmitían oralmente. Claro, no se escribían al momento. Exacto. Y en este caso, el relato explica que Jesús está usando esta historia en tiempo real para calmar a un niño aterrorizado, al nieto de Zaqueo que acaba de presenciar la crueldad del mundo de los adultos y está en shock. Ah, vale. Entiendo por dónde vas. No le puedes contar a un cerebro infantil la maldad pura y la masacre sin destrozarlo emocionalmente. Tal cual. La crónica dice que a un adulto le das comida sólida, pero a un niño tienes que darle un cuento. Los animales que hablan no quitan rigor histórico, son una tecnología de protección psicológica, un filtro. Qué interesante. Fíjate que en esa misma huida, Moscóforo está a punto de morir congelado. En su desesperación le ofrece su vida a Dios para que los chacales se lo coman a él y dejen al rebaño. Se tira al suelo helado a morir. Y le salvan sus dos perros viejos, Orión y Flecha, dándole calor corporal. O sea, el trauma real está ahí. La hipotermia, los depredadores, el sacrificio. Pero para que un niño procese ese trauma y entienda la lealtad y el sacrificio sin quedar horrorizado por la sangre, necesitas el vehículo de la fábula. El ratón y el pájaro son simplemente traductores de empatía.
Es alucinante ver las fábulas como mecanismos para traducir el dolor. Pero, a ver, surge una duda inevitable. Si estas historias se suavizaban con animales para los niños, ¿qué pasaba cuando las ponían a prueba ante el rigor intelectual puro y duro de la época? Pues los relatos nos llevan directos al epicentro del conocimiento antiguo, a la gran ciudad de Alejandría, A la escuela de filosofía matemática, nada menos. al ladito de la gran biblioteca. El texto cuenta que un grupo de jóvenes llega allí guiado por Lazmo. Que es un viajero muy misterioso con contactos por todos lados. Sí, un hombre de mundo. Entran en un aula imponente, con un ambiente súper denso, casi opresivo de tanta erudición que hay. Y en la tarima está el anciano maestro Anastas. Que está metido en un debate pitagórico súper abstracto, argumentando si el universo viene del 1, que es el cambio, la multiplicidad, o del 0, que es la permanencia inalterable. Pura filosofía teórica que tiene a los alumnos aburridísimos. Totalmente dormidos. Y en ese ambiente de pesadez irrumpe el niño Jesús. Se salta el protocolo, baja a la tarima ante un Anastas alucinando y pide 3 palitos de madera y un vaso de agua. Una locura para los académicos. Pues coge los 3 palitos, forma un triángulo cerrado y demuestra visualmente cómo 3 unidades separadas crean una forma única que antes no existía. Ya solo con eso les deja rotos. Pero el golpe maestro es lo del vaso de agua. Coge un palito y lo mete a medias en el agua. Y les explica que ese trozo de madera tiene ahora 3 realidades físicas a la vez. Una barbaridad. Una parte está seca en el aire, otra está en la tensión superficial del agua y la tercera está sumergida y distorsionada por la refracción. Un solo palo inalterable, pero manifestándose de 3 formas según su entorno. Y el anciano Anastas rompe a llorar, claro, al ver algo tan complejo explicado con una sencillez tan aplastante. Pero no a todo el mundo le gusta. Una alumna, Julia Metecelo, se levanta indignadísima. Claro, el elitismo académico. Ella dice que ha ido a aprender ciencia pura y matemáticas elevadas, que no está ahí para que le cuenten historietas infantiles con palitos mojados. Lo ve como un insulto a su inteligencia. Y ahí es donde interviene el viajero Lacaimo y pronuncia una definición que para mí es el núcleo absoluto de toda esta inversión. Le dice a la alumna que la vida entera es una ecuación complejísima, llena de variables, derivadas, cosas incontrolables. Y le define lo que es un cuento. Exacto. Le dice que un cuento es la reducción de esa ecuación gigante a su exponente mínimo, al exponente 1. Es la herramienta para hacer la existencia comprensible y hermosa para cualquiera. Reducir la complejidad al exponente mínimo. Me parece una pedagogía brillante. A ver, si pensamos en una analogía moderna y terrenal, para mí esto es como un archivo zip, un archivo comprimido. Uy, me gusta eso. A ver, explícate. Pues piensa que la vida humana genera una barbaridad de datos. El dolor, las crisis, la filosofía sobre el origen del universo. Si intentas meterle todos esos gigabytes crudos de golpe al cerebro de alguien, el sistema colapsa. Claro, sobrecarga total. Así que la mente crea esta tecnología de compresión. Coge toda esa angustia existencial y la comprime en un formato súper pequeñito, ligero y universal. Un cuento sobre unas semillas, o sobre una oveja, o unos palitos mojados. Y te lo puedes enviar a través de los siglos. Eso es. Y cualquier persona, ya sea un erudito o un campesino, puede hacer doble clic, abrir el archivo y descomprimir esa sabiduría. Es una forma perfecta de visualizarlo. Las parábolas son la compresión de la vida humana. Y fíjate que los relatos del Guardián del Num nos muestran cómo esta sabiduría comprimida se usaba en el día a día. Nos enseñan que la verdadera teología no estaba en los grandes templos, estaba en reaccionar ante la miseria en mitad del camino. De hecho, hay una escena maravillosa sobre esta teología de lo cotidiano. Vuelven a aparecer José de Arimatea y su yerno Ajarías en su finca. Es la víspera del sábado, un momento sagrado de rezo obligatorio. Y de repente llega a la finca una familia de refugiados huyendo de una masacre. Físicamente destrozados. Cae la noche y, en vez de ponerse a rezar, la familia cae redonda al suelo, profundamente dormida por el agotamiento puro. Y ahí está el nieto mayor de Arimatea abrazado a la Torá, juzgándolos con una arrogancia tremenda, diciendo que, claro, les salvan la vida y ni siquiera son capaces de dar gracias a Dios en el día sagrado. Pura falta de empatía disfrazada de moralidad. Pero Ajarías le da una lección histórica. Le dice a su hijo que el viaje terrorífico de esa familia corriendo para proteger a sus hijos ya ha sido una oración continua,
y que ese sueño por agotamiento es una ofrenda 1000 veces más pura que estar ahí de pie, muy digno y cómodo, sujetando un pergamino. Es que es la santificación del cansancio humano, fíjate. Y esa prioridad de la compasión por encima de la regla estricta es lo que origina la historia del buen samaritano que comentábamos al principio, que resulta que el protagonista real fue José, el padre de Jesús. Iba de camino a Jerusalén. ¿Sí? Y justo en las puertas de la ciudad su burro se tropieza, se cae malherido y atrapa la mercancía. Y para rematar, es la mañana del sábado. El peor momento posible, porque la ley prohibía hacer cualquier esfuerzo físico o ayudar a animales de carga. Exactamente. José intenta levantar al burro, desesperado por salvar su sustento, y pasan por su lado sus compatriotas, ciudadanos súper respetables, Cumplidores de la ley. súper estrictos. Y no solo no le ayudan para no contaminarse, sino que encima le gritan y le echan en cara su falta de fe por trabajar en día festivo. Le dejan tirado y humillado. Hasta que aparece un comerciante samaritano. Un tipo al que la sociedad consideraba un paria, un marginado total, con el que ni se hablaba. Y a este hombre le da exactamente igual el sábado. Ve a un hombre mayor sufriendo, interviene, le libera la carga y, atención, le acaba comprando el animal herido para que José no se arruine. Es muy fuerte. La metáfora definitiva de la empatía no fue una clase de ética, fue la cicatriz de una humillación personal vivida en la calle. Y al final, todas estas historias buscan lo mismo, un equilibrio. Navegar entre la dureza del mundo y el espíritu. Hay una metáfora brutal en los textos que resume esto. Cuando José de Arimatea le enseña a su hija Esther a tocar una lira egipcia. Ah, la tensión de las cuerdas. Eso es. Le explica que si aplicas mucha fuerza y tensas las cuerdas al máximo, acaban saltando y se rompen. Pero si te pasas de relajado y las dejas flojas, el instrumento no suena. Se necesita la tensión exacta. Es el equilibrio perfecto entre la justicia estricta de la ley y la flexibilidad de la misericordia. Solo así la vida hace música. ¡Qué viaje más revelador! Vamos a recapitular un poco. Hemos visto que las mayores verdades de nuestra cultura no vienen del misticismo. Se forjaron viendo a un inmigrante fallar al sembrar, en el sabotaje de un campo, o en la estrategia de liquidez de un administrador. En el instinto de sobrevivir de un pastor, en unos perros dando calor y en esa idea tan brillante de reducir la vida a su exponente mínimo. Que la trascendencia al final se esconde en el roce de lo cotidiano. Y bueno, antes de despedirnos, hay un detalle de estos textos que hemos pasado por alto y que me parece brutal para cerrar. El pasaje de la red. ¿Cierto? El episodio de la pesca. Ajarias y Lajmó están trabajando en un barco comercial. Sacan una red gigante, llenísima de peces y moluscos. Los pescadores veteranos se ponen a clasificar rápido, guardan los peces para salazón y tiran a la basura sin mirar todas las ostras y almejas porque no encajan en su modelo de negocio. Y Lajmó les frena en seco. Les para y les enseña la ironía de su ceguera. Les demuestra que dentro de esos moluscos feos que tiran a la basura, hay perlas naturales de un valor incalculable. Perlas que servían de sobra para pagar el rescate de su capataz, que estaba en la cárcel por deudas. La salvación estaba en lo que ellos consideraban desperdicios. Es una imagen poderosísima. Y si descomprimimos este archivo zip en nuestra propia vida, la pregunta es evidente. Si miramos la red de nuestra experiencia diaria, ¿cuántos fracasos, situaciones incómodas o incluso personas descartamos automáticamente porque no parecen útiles a primera vista? O porque no encajan en nuestro plan. Exacto. Y con esa arrogancia de creer que sabemos lo que vale y lo que no, ¿no estaremos tirando a la basura las conchas que esconden las perlas que necesitamos para ser libres? Es un desafío directo a cómo valoramos las cosas. Nos obliga a prestar mucha más atención a lo que solemos despreciar. Porque la sabiduría rara vez viene en un envase limpio. Casi siempre llega cubierta de barro, escondida en la cizaña o disfrazada de molusco feo. Bueno, ha sido un verdadero placer desgranar todo esto hoy. Hasta la próxima inmersión.